Pues lo que me gustaría que meditáramos hoy es el Salmo 90. Él tiene un mensaje muy bonito y lo leíamos esta mañana con mi esposa. Y entonces pensé yo, uy, esto sí que es un bonito tema para que tratemos en la reunión, porque este salmo nos da perspectiva, nos ayuda a elevar nuestros ojos al cielo, pero también en el tiempo, nos amplía la visión del tiempo. Entonces, vamos a leerlo y vamos a tratar de descubrir algunas verdades allí. Les voy a pedir el favor que me ayuden en descubrir algunas verdades que hay aquí. El Salmo 90 dice, oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bueno, este es un salmo que tiene un contraste muy grande entre alguien muy potente, eterno y que gobierna, y los seres humanos que somos mortales, que somos limitados y que somos frágiles. Entonces, esencialmente este salmo nos habla de ese contraste. Entonces, vamos a mirar algunos atributos de Dios que hay en este salmo y les voy a pedir el favor de ayudarme. Versículo 1. ¿Quién lo quiere leer? Señor, Yo, pero tú, tengo otra versión.
No importa, no importa. Por favor. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Ese es el uno. Ujú. Sí. Bueno, también leamos el 2. Bueno, desde antes que nacieran los montes y que crearan la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Ajá. Entonces, hay una versión que dice, otra versión diferente a las que hemos leído, que dice, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y esto nos supera. Hubo un momento en que hubo un principio y Dios en ese principio creó los cielos y la tierra. ¿Y qué había antes? Nada, solo Tinieblas, Dios. Dios tinieblas. ya estaba, porque Dios siempre ha existido. Ahora estamos en el transcurso del tiempo, pero este tiempo va a llegar a su fin. La Biblia habla del fin. Esta tierra tan bonita que vemos, los cielos que vemos, tienen un fin. Y después del fin, ¿qué habrá? La gloria de Dios. ¿Estará Dios? Solo Dios. Porque el tiempo no lo afecta a Él. Estará Dios y estarán las personas que tienen vida eterna con Él. Bueno, también hay perdidos en el infierno, pero Dios permanece. Entonces, desde la eternidad, antes de crear todo, hasta la eternidad, después de que finalice todo, Él sigue siendo Dios. Entonces, Él es eterno. Ujú. Y ese concepto nos supera. Es muy alto. Vamos con el versículo 4. A ver si alguien nos lo puede leer. Versículo 4. Yo, Ujú. la versión que tengo dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Sí, el día de ayer, las 24 horas, las últimas 24 horas que hemos estado, eh, eso es lo que para Dios son 1000 años. Y no solo eso, sino que también se puede comparar a una de las vigilias de la noche. La vigilia, la noche bíblica está dividida en 4 vigilias, desde las 6 hasta las 9, de las 9 a las 12 de la noche, de las 12 a las 3 de la mañana y de las 3 a las 6 de la mañana. Y una de esas vigilias, que son 3 horitas, para Dios, eh, 1000 años es como ese ratico. Eso es lo que dice aquí. Entonces, es impresionante, el tiempo a él no lo afecta. Él sigue siendo Dios, eh, y para él todas las cosas son presentes. Todas las cosas están delante de él. El pasado y el futuro, todo está delante de sus ojos. El futuro él lo conoce ya. Y él sigue siendo el mismo, no es, el tiempo no lo cambia. A nosotros el tiempo nos cambia, ¿cierto? Perdemos pelo, perdemos dientes, perdemos capacidad de visión, eh, tenemos unas cuantas arrugas, cada vez se hacen más. A nosotros nos afecta el tiempo, pero a Dios no. Y eso es lo que dice este versículo. En el versículo 11, si alguien nos puede leer el versículo 11.
¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Sí. En esta versión habla del poder de la ira de Dios. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? Y es verdad, cuando Él se aira, cuando Él viene para castigar, cuando es el momento de la ira de Dios, no hay nada que lo pueda detener. Su ira es muy poderosa. Eh, no la vemos mucho porque en este tiempo Él tiene el plan de salvar, no de juzgar todavía. Pero cuando llegue el momento, como hemos visto en Apocalipsis, su ira se derramará sobre el pecado y no habrá manera de oponerse. No, ni una bomba atómica, ni ninguna de las cosas más poderosas que el hombre ha creado, ni tampoco la ira más grande de un hombre o de una mujer, ni tampoco la ira de un pueblo. Eso no se le puede enfrentar a él. El poder de su ira. Ajá. Bueno, vamos a ver otra cosa más. Eh, en el versículo 11 que leyó Mari, también nos dice que debe ser temido. ¿Cómo es que dice esa versión, Mari? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Se le debe temor a Dios. ¿Por qué? Pues porque Él es bueno, porque Él es justo y porque juzga el pecado. Entonces, a Él se debe temor. Lo que, lo que corresponde a su grandeza y al poder de su ira es temor. Se le debe temer. Y una cosa más que leímos en el versículo 1. ¿Alguien quiere leer el versículo 1? Yo leo, versículo 1. Sí, Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. sí. Entonces aquí dice que Dios es un refugio. Y un refugio es un lugar seguro. Aunque haya amenazas en el ambiente, el refugio es suficientemente seguro para garantizarme que el mal que está afuera no me alcanza. Y dice de Dios en este versículo que Él es nuestro refugio, y no solo el nuestro, sino el de la siguiente generación, y el de la siguiente, y el de la siguiente, y el de la siguiente. Es decir, por todas las generaciones. Eh, por eso es que nuestro propósito tiene que ser en nuestras oraciones y en lo que hacemos, pedir al Señor que nuestros hijos, nuestros descendientes acudan a ese refugio. Eh, hemos hablado de la ira de Dios que en su momento se derramará, pero el refugio para esa ira, que es lo más poderoso que existe, es el Señor Jesús, es Dios mismo, Dios Hijo. Entonces, Él es un refugio siempre para todas las generaciones. Y así ha sido desde el tiempo de los apóstoles. Llevamos 2000 años y el Señor siempre ha sido el refugio de generación en generación. Y si Él demorara todavía otros 1000 años, pues Él sería el refugio de las generaciones que hay
en esos 1000 años. Bueno, eso es en primer lugar, la eternidad, la grandeza de Dios. Ahora vamos a mirar la fragilidad del hombre. Aquí hay dos ilustraciones, uno de mujeres y otro de hombres. Y aquí se ve la evolución que tenemos desde bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores, ya abuelos, ya un poco más ancianos, y luego finalmente cuando tenemos que andar con bastón. Esa es la vida, es limitada, y todos hemos pasado o pasaremos por estos estadios, digamos así, por cada una de estas fases. Y este salmo habla de lo corta que es la vida. Por ejemplo, en el versículo 5, si alguien lo quiere leer. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la Sí. hierba que crece en la mañana. Ujú. Bueno, ahí tenemos varias cosas a las que se parece el hombre. Una es que un torrente se lo puede llevar. Dios puede mandar un torrente y se lo puede llevar. Es arrebatable, digamos. Es arrasable. Dios puede arrasar al hombre. También dice que es como un sueño, que los seres humanos son como sueños, y los sueños a veces no duran ni la noche entera y se deshacen fácilmente. Si estamos soñando y escuchamos un ruido, no nos alcanzamos a despertar, pero el sueño se acaba. Es pasajero. Así es el hombre y la mujer. Y luego dice que es como la hierba. A ver, ¿y qué es lo que le pasa a la hierba? Versículo 6, Guillermo, ¿nos puedes leer, por favor? Que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y seca. Entonces, se parece a la hierba. El ser humano se parece a la hierba. La mañana le dura más, la tarde le dura más, pero tiene un fin. Claro, delante de los ojos de Dios y de la manera como Él ve el tiempo, y si 1000 años para Él son como un día, pues entonces, sí, efectivamente duramos un día. Aunque duráramos 1000 años, sería para Él como un día o como un rato. Entonces nos parecemos a la hierba. Bueno, ¿qué sigue diciéndonos? Vamos a ver. Versículo 9. Si alguien lo puede leer, por favor. Leo. Sí. Bueno, dale. Bueno, miras. Por causa de tu ira se nos va la vida, se esfuman nuestros años como un suspiro. Ajá. Bueno, en esta versión, la palabra suspiro es pensamiento, pero es lo mismo. Un suspiro ah, se acaba muy rápido. Un pensamiento va muy rápido, pero también se acaba rápido. Es fácil reemplazar un pensamiento con otro, eh, salvo que estemos muy preocupados por algo, pero aún así tiene límites el pensamiento, y la vida del ser humano es así, como un pensamiento. Vamos al versículo 10. ¿Quién nos lo lee? Sí, yo.
Al Altísimo, bueno, es que esta es de la Reina Valera, creo. Al Altísimo por tu habitación. Ah, no, perdón. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. No, ese es el 91, Ah, sería el ay, sí, 90, versículo sí, 10. perdón. Sí, sí, ya. Los días de nuestra edad son 70 años y siendo más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Ujú, sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que el hombre envejece, se le acaba el vigor de la juventud y además tiene los días contados, tiene límite. Todo lo contrario de Dios, que ya lo vimos que el tiempo no le afecta, ¿cierto? Eh, el versículo 8, a ver si alguien lo puede leer, por favor. Yo, Ujú, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. ujú. Entonces, el hombre es pecador y no solamente Dios ve los pecados visibles, sino también ve los pecados secretos. Esta expresión, este versículo eh, incluye los dos, incluye cosas que se ven e incluye cosas que no se ven, pero Dios las ve, cosas secretas, cosas que hacemos y que solo el Señor y yo sabemos, eh, Dios las ve muy claramente. Entonces, porque el hombre es así, por eso es que habla de la ira de Dios. Lo que merecen nuestros pecados es eso, la ira de Dios. Y por eso hemos visto en los versículos de la primera diapositiva, que se habla de la ira de Dios y que, claro, nos puede arrasar. Es por esta razón, por nuestro pecado. La razón por la que no lo hace o porque se ve muy poco que Él lo haga todavía es porque nos ama y también porque su plan en este tiempo es salvarnos antes de que llegue el día en que Él tendrá que castigar. Bueno, y los versículos 13 y 14 nos exponen otra verdad. Si alguien los puede leer, por favor. Yo, Eh, óyete, oh Jehová, Toa, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sacianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Sí. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Ajá. Gracias, Guillermito. Sí, la única manera de escapar a estas realidades de las que hemos hablado hasta ahora es que Dios mismo se vuelva en misericordia hacia nosotros. El hombre necesita eso, necesita esa misericordia de Dios y necesita el refugio de Dios, como hemos leído en el versículo 1. No hay otra manera de librarse de las realidades de las que hemos hablado hasta ahora. Por un lado, la eternidad de Dios, el poder de su ira, y por otro lado, nuestra pecaminosidad y la brevedad de nuestra vida. Entonces necesitamos un refugio y ese refugio no es otro que Dios mismo.
en la persona del Señor Jesús. Bueno, entonces vamos a ver el hombre frente a Dios, aunque ya vimos un poco esto, pero de esto también habla el Salmo. El hombre puede tener un refugio en Dios, aunque solo por Cristo. Es decir, no hay otra manera, uno solo no puede llegar delante de Dios o enfrentarse a Él y estar protegido con uno mismo, por uno mismo, de su ira o de su eternidad o de su impresionante capacidad de arrasarnos, salvo si uno está escondido en Cristo, como hemos visto, como hemos visto en otras ocasiones. El versículo 3 habla de algo que es necesario que hagamos. ¿No lo hemos leído? Por favor, si alguien lo quiere leer. Gabriel lo va a leer, Gabriel lo va a leer. Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dice, convertidos hijos de los hombres, Ajá. convertidos hijos de los hombres. ¿Mm? Sí, entonces el hombre con toda la fragilidad que tiene y con su pecado, lo que necesita es convertirse, es decir, cambio. Y un cambio que Dios pueda ver. Dios ve el interior del corazón, no se deja llevar por lo que ve o por lo que se ve, lo que es visible, sino que Dios mira el corazón. Y una conversión de corazón, un cambio de dirección, una entrega a Él, una rendición a Él, Dios la ve si es una cosa de corazón. El hombre necesita esta conversión y esa conversión cambia muchas cosas. Es como meterse en el refugio eterno, en el refugio que Dios es decir, en el Señor Jesús. El que se convierte, cree en el Señor Jesús y queda escondido en Él. El versículo 8 que ya leímos dice que nuestros pecados, visibles y ocultos, no pueden resistir la presencia de Dios. Pero Dios los trae, Dios los hace visibles, todos. Lo que pasa es que cuando son visibles y están esos pecados en presencia del Dios eterno, y grande y santo y puro, pues no, esos pecados tienen que caer. Y lo normal es que Dios responda a esos pecados con ira y los haga y los castigue. Nuestros pecados no pueden resistir su presencia y por eso es necesaria la conversión, por eso es necesario acudir al Señor Jesús. Bueno, vamos a ver. La ira de Dios puede consumirlo y turbarlo, dice el versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Claro, la ira de Dios que resulta por nuestros pecados puede acabar con nosotros. La ira de Dios también puede limitar los días de una persona, porque dice el versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Yo creo que un sentido de este versículo es este, que Dios puede limitar los días de una persona por su pecado. Y sí, hemos visto a grandes pecadores, notables pecadores, que hasta los hombres les decimos pecadores, que han muerto relativamente jóvenes. No siempre es así, pero
a veces Dios actúa limitando los días de una persona. Bueno, y hemos visto que la ira de Dios es poderosa e irresistible. Esto también lo hemos visto con claridad en este versículo, en estos versículos de este salmo. Lo que el hombre debe hacer, eso también lo sacamos de este salmo. Convertirse, que ya lo dijimos, cambiar, darle la espalda al pecado y darle la cara a Dios y refugiarse en el Señor Jesús. Lo que también tiene que hacer el hombre es aprender de Dios a contar sus días. El versículo 12, si alguien lo quiere leer, por favor. Ténganos de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Bueno, yo me puse a contar mis días y hoy estoy cumpliendo 22.627. Pero los días que cuentan para la eternidad son los días que uno le ha entregado su vida al Señor, que uno los ha vivido con Él, porque toda la vida anterior ha sido con la sangre del Señor Jesús, todos esos pecados han sido borrados. Pero aún en nuestra vida con el Señor también tenemos que andar a su lado cada día para andar bien y saber que tenemos un fin, que nuestros días están contados, nos ayuda a aprovechar mejor el tiempo, a conocerlo más a Él, a ocuparnos más de las cosas que seguiremos haciendo en la eternidad. Por ejemplo, conocer a Dios, conocer a su Hijo. Esas son cosas que yo creo conservaremos después de pasar de esta vida a la otra. Uno puede hacer una cosa, un trabajo con miras a objetivos terrenales o también puede hacer el mismo trabajo con propósitos eternos, mirando cómo agradar a Dios, cómo seguir la voluntad de Dios en lo que hago. Eso traspasa la eternidad, traspasa esta vida. Entonces, si somos más sabios, si recordamos que nuestros días están contados. También tenemos que reconocer la justicia de su ira contra nuestros pecados y pedirle que sea propicio en Cristo, es decir, que nos reciba en Cristo. Como hemos leído en el versículo 13, ¿no? Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate con tus siervos. La manera como Dios se aplaca de su ira contra los pecadores es a través de Cristo, porque Él, el Señor Jesús, pagó en la cruz esos pecados y soportó la ira de Dios que merecían nuestros pecados. Bueno, necesitamos también ser saciados de su misericordia. Y eso es lo que sucede cuando uno se entrega al Señor. Uno es saciado de su misericordia. Y eso nos hace cantar todos nuestros días. Todos nuestros días nos puede hacer cantar la misericordia que Él tuvo para con nosotros en Cristo. Ese es un pensamiento muy hermoso. Mientras unos versículos atrás, mientras
leíamos otros versículos que hay antes y temblábamos, este versículo de la misericordia de Dios nos hace cantar, nos da tanta alegría que nos hace cantar. El versículo 14 dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Ese es también un pensamiento muy hermoso. Los que antes tenían que temer por su perdición a causa de su pecado, ahora pueden cantar que son salvos. Y el cielo estará lleno de esas personas, pecadores que decían que la ira de Dios los arrasara y ahora libres de toda ira allá en la gloria. Y desde ya lo podemos disfrutar los creyentes y podemos cantar aquí todos nuestros días. Él puede darnos alegría al mismo tiempo que nos dio dolor, como hemos leído en el versículo 15. Hay dolor, hay angustia en este mundo, aún siendo creyentes y sabiendo que nuestro refugio seguro es el Señor Jesús. Hay dolor, pero Él puede darnos también una gran porción de alegría en nuestra vida, en esta tierra. Y también hay un pensamiento muy bonito en el versículo 16. Si alguien lo puede leer, por favor. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. ¿Cómo hace un pecador para tener gloria? Arrepentirse. No hay manera sino que Dios, después de que él se haya arrepentido, lo revista de esa gloria, el Espíritu Santo venga a morar en esa persona y empiece a producir cosas que solo Dios produce. Entonces la oración del salmista aquí es que aparezca en tus siervos tu obra, que se pueda ver en el creyente lo que tú eres capaz de hacer. Eso es muy bonito. Cuando un creyente cambia, su vida no es la misma. Antes guardaba rencor, se vengaba, ahora perdona y ora por sus enemigos. Antes mentía y ahora dice la verdad. Antes buscaba ventaja en el negocio, en las transacciones, y ahora es honrado, honesto, plenamente, aunque no lo vean. Todos esos cambios para bien hacen quedar bien a Dios. ¿Y quién los ha producido? Dios mismo por su Espíritu en nosotros. Entonces esta es una bonita oración del salmista. Aparezca en tus siervos tu obra. Se pueda ver, se pueda manifestar lo que tú eres capaz de hacer. Y algo más, y tu gloria. Cuando llevamos tiempo en esa transformación, se van notando destellos de cómo es Dios, de la gloria de Dios. Y algunos creyentes dejan muy asombrados a los que los ven porque dicen, ¿de dónde saca fortaleza para hacer esto? ¿De dónde produce todo eso? ¿Cómo es que él es así? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la persona que no conoce a Dios y que lo ve al creyente, nota destellos de algo que es raro en esta tierra.
son destellos de la gloria de Dios. Y eso también es parte de la oración del salmista aquí. Bueno, finalmente en el versículo 17, si alguien lo quiere leer, por favor. Sea la luz de Jehová Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Ujú. Sí. Cuando nos pasa lo que habíamos estado viendo, de que Dios puede obrar en nosotros y llevarnos en un crecimiento tal que Él se ve cada vez más en nosotros, entonces las obras que hacemos, Él las puede respaldar, Él las puede confirmar. Y ese es el último versículo, el que ha leído Guillermo, que Dios, podemos decirle a Dios que confirme lo que estamos haciendo, que confirme nuestras obras, que las respalde, porque son hechas en dependencia de Él. Son hechas en su presencia, en su luz. Entonces, si son hechas así, Dios puede respaldarlas. Y eso ha ocurrido. Entonces, este salmo hace un recorrido impresionante de la fragilidad, de la maldad, de la pecaminosidad del hombre, para llevarlo a la gloria. Y no solo esperando cuando ya esté en el cielo, sino en esta tierra ya puede dar destellos de la gloria de Dios y hasta puede decirle al Señor que confirme lo que está haciendo, porque lo está haciendo con limpia conciencia, con paz en su corazón, de que esa es la voluntad de Dios. Pues este es un salmo con unos contrastes muy grandes, pero a mí personalmente me ha sido de gran bendición reconocer mi fragilidad, esconderme en el potente Señor Jesucristo y empezar a vivir, seguir viviendo con Él y tratar de mostrar sus glorias en este mundo. Pues esta puede ser nuestra oración para todos nosotros. Gracias. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlos. Muy amable, muy hermoso. A usted, Gracias. Carlitos, gracias. Dios lo bendiga.